Bien, buenos días nuevamente a los que nos están viendo en línea, bienvenidos, los que están presentes, bienvenidos. Qué bueno tenerles en casa a todos, es un gusto verles hoy. A los que están viéndonos en línea, qué bueno que nos sintonizaron. Miren, estamos cerca de las 10,000 descargas en podcast. ¿No es eso una bendición enorme? Si usted no sabe lo que significa, eso quiere decir que 10,000 personas se han beneficiado del mensaje en línea. Así que, ¿por qué no le damos a Dios alabanza y adoración por eso? Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, abres camino donde no hay, porque tú llevas tu palabra, Señor, y nos mandas a llevar tu palabra a donde no está, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que escucha o ha escuchado el mensaje, y aún aquellos que lo van a escuchar también en internet. Bendícelos, Señor, bendice a los que vienen aquí en persona, que tu mensaje jamás regrese vacío, sino, Señor, como dice tu palabra, que siempre lleve fruto, Señor, y que siempre nos lleve de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de Romanos. La semana pasada empezamos a los primeros 3 capítulos de Romanos. Y una de las cosas que vimos en los primeros 3 capítulos de Romanos es que Pablo se pone muy duro. Y Pablo dice que todos somos un montón. De hecho, Pablo habla de que aquellos que no son justificados, dice que incluso sus bocas destilan veneno. Qué terrible. Pero se junta también con lo que nos dice Santiago, de que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Pero no se quedó ahí, sino que Romanos avanza, Pablo hablándole a la iglesia en Roma, y empieza a platicar hoy de la justificación por fe, que son los capítulos 3, 4 y 5. Vamos a estar hablando de estos 3 capítulos. Tenga su Biblia, 4, 5 y 6. Tenga su Biblia abierta, porque va a estar usted marcando su Biblia, como hemos visto los miércoles. Así que si no tiene una Biblia en papel, saque su Biblia en el teléfono. Usted puede hacer notas en las Biblias en el teléfono. Yo lo sé porque yo tengo también Biblia en mi teléfono. Vamos a hablar del verso de la bóveda hoy, Romanos 1, 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirán. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de los apóstoles, a través de tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra en general. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana vamos a hablar de justificación por fe, y sabemos que tú nos has justificado por el simple hecho de creer que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Gracias, Señor, te pido que tu palabra hoy toque cada corazón, tanto presente como corazón que está viéndonos en línea. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil, para que crezca, florezca y fructifique al 100%. En el nombre de Jesús, en esta hora atamos todo espíritu, Señor, que es contrario al tuyo, todo espíritu de mentira, todo espíritu, Señor, de chisme, de murmuración, todo espíritu de ira, de contienda, de maledicencia, todo espíritu, Señor, de falsa doctrina, de falsa enseñanza, de falsa profecía, los atamos, los echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, y ponemos al Espíritu Santo sobre esta reunión. Este es su trono. Siéntate sobre este lugar, Espíritu Santo, ven y descansa sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablamos los primeros 3 capítulos. Hablan de la tendencia, y muchos de nosotros podemos ver la tendencia a pecar desde niños. Muchos niños chiquitos, nadie les enseñó a mentir. Pero si usted le pregunta quién rompió el florero, y no hay nadie más en la casa más que él y usted sabe que usted no lo rompió. Digo, no pasó la sombra de Pedro y lo tiró, ¿eh? Obviamente fue el niño chiquito. Pero usted le pregunta, ¿fuiste tú? Y va a decir, no, fue el gato. Pues ¿cuál gato? Si tu papá es alérgico, ¿no? Y tu abuelita se sentó en el gato la otra vez y se lo llevó en el bolso, no vaya a pensar. Le platico una historia rápida de por qué dije que se lo llevó. Cuando estábamos recién casados, teníamos un perrito chiquito, y cada vez que mi abuelita nos veía, confundía al perrito con el perrito chihuahua de uno de mis tíos y decía Chimi, Chimi, y siempre llamaba al perrito Chimi. Y en algún momento nos dijo, ¿me lo puedo llevar a la casa? Y nosotros, no, ¿por qué te lo llevarías a casa? Entonces, en el ejemplo que les di, la abuelita sí se llevó al gatito, ¿okay? En la última parte del capítulo 3, Dios habla de su plan para justificarnos, y ese plan para justificarnos fue Jesucristo.
Y Pablo continúa en los capítulos 4 al 6 dando un ejemplo de ser justificados por la fe, los beneficios de ser justificado por la fe y el resultado. Algo que tenemos que entender primero antes de entrar más a profundidad. El concepto justificación es un concepto legal, es un término legal. Justificación significa que cuando alguien había cometido un delito, llega el momento del juicio y al momento de dar la sentencia, o no la sentencia, sino el veredicto, se le da el veredicto de que es no culpable o es inocente. La justificación es cuando nos presentamos delante de Dios y Dios ve la sangre de Jesucristo sobre nosotros y dice, estos son inocentes de todo pecado. Con eso en mente vamos a empezar con Abraham. Dicen los versículos 1 al 4 del capítulo 4 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Muchos de nosotros trabajamos, ¿eh? Algunos de ustedes son dueños de negocios o sus propios patrones, otros de ustedes simplemente trabajan para alguien más. Y cuando llega el día de pago, espero que usted tenga palabras de agradecimiento, si no al patrón, a Dios, por lo que usted ganó. Pero ese salario que usted recibe, ese cheque, ese depósito directo en su cuenta, como sea que usted recibe en efectivo, usted está recibiendo algo que usted ganó con sus propias fuerzas, con su trabajo, con su dedicación. Y aun si es un bono, muchos de los bonos no te los dan por bonito y bien peinado, te los dan porque desempeñaste bien tu trabajo durante ese mes. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Abraham no se ganó el reconocimiento y el nombramiento de amigo de Dios por sus obras. Porque Abraham no hizo nada bueno que fuera característico o que fuera resultado o que fuera la consecuencia o en un momento el origen de su salvación o de su relación con Dios. Abraham es un hombre que es conocido como el patriarca más ilustre de Israel. De hecho, tiempo de Jesús va caminando, Jesús habla con los maestros de la ley, habla con los fariseos y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, no, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero no las hacen, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. ¡Auch! Pero ¿qué fue lo que justificó a Abraham? ¿Qué fue lo que hizo a Abraham realmente ser el hombre tan reconocido en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, que Hebreos lo saca, Romanos lo saca, Hechos lo saca? Abraham fue justificado por su fe, dice el versículo 5 de ese capítulo 4. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si nosotros pensamos, nos ponemos realmente a pensar esto, nosotros, todos de aquí, somos impíos. Empezamos siendo impíos, crecimos siendo impíos. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa de la que habla Pablo en varias de sus cartas a las diferentes iglesias. Lo que nos hace diferentes al resto del mundo es que nosotros fuimos limpiados de la consecuencia del pecado a través de la sangre de Cristo. Eso nos hizo ahora de Dios, hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos ahora llamados hijos de Dios y fuimos justificados, no fue porque fuéramos muy lindos, muy guapos, muy inteligentes, muy buenos trabajadores, porque le laváramos los dientes y limpiáramos la casa y todo eso. Nosotros fuimos justificados por una sola razón, que fue porque pusimos nuestra fe en Cristo. No es por otra cosa. De hecho, el apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación y la justificación es un regalo que no merecemos. Es un regalo de gracia.
Muchos de nosotros nos hemos quedado en momentos en los que viene el cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, viene Navidad y no nos dan el regalo que pensamos que nos iban a dar y nos quedamos, pero si me merecía todo eso, hice muy buenas cosas todo el año. Bueno, si a veces con su familia de la carne no parece que no merece muchas cosas usted, para Dios usted no merecía la salvación. Para Dios nosotros no merecíamos la salvación, no había nada que pudiéramos hacer. De hecho, si usted estuvo en la célula el martes y luego el miércoles aquí en la reunión, hablamos de eso. No importa qué tan buenos seamos, no importa qué tan grandes sean nuestras obras, no importa si hacemos grandes milagros y maravillas nosotros también. No es por lo que hacemos, no es por lo que pensamos, no es por lo que decimos que hacemos. Es por la fe en Jesús, es porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Decíamos el miércoles y en la célula, la ley existió no para salvación del pueblo. Ese no fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue para enseñarnos qué tan mal estábamos, para sacar a la luz nuestra pecaminosidad. Aún si las personas hubieran cumplido la ley al 100%, la ley no les hubiera dado la salvación. La ley no era el medio a la salvación. Pero Dios mandó a Jesús. David es considerado el hombre más ilustre, el rey más ilustre de Israel. En los versículos 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David, el hombre que cometió pecados mayores en su vida, y es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, y no es por las cosas que hizo, es por su fe. Es porque él sabía que si se arrepentía y se regresaba completamente a Dios, Dios lo iba a justificar de sus pecados. Abraham fue justificado por el poder de la resurrección, no por esfuerzo humano. Él tenía esperanza incluso cuando no había ninguna razón lógica de esperar. El Señor lo saca de su tierra, se lo lleva a un lugar donde ni siquiera él sabe a dónde va. Lo lleva a un lugar donde me llama mucho la atención. Lo pone a esperar en la tierra de Canaán. Y Abraham está ahí esperando. Está atendiendo sus rebaños, está librándose de algunos ataques que recibieron ellos también ahí. Y está teniendo comunión con Dios, como deberíamos hacer todos nosotros. Abraham recibe la promesa de recibir a un hijo propio, de su carne. Y Abraham espera. En algún momento desesperó. Sara le entrega a su mujer, Agar, y tiene a Ismael. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios les manda a Abraham y a Sara, a Isaac, cuando estaban ya en una edad en la que no podían tener hijos. Bueno, Sara, porque parece que Abraham, después de que murió Sara, se casó con Setura y tuvo también quién sabe cuántos. Pero el asunto está en que al final de todo esto reciben a Isaac, y cuando llega Isaac, Dios le dice: entrégamelo en sacrificio. No me imagino qué pasó por la cabeza de Abraham. Me hiciste esperar todo este tiempo para este chamaco y ahora me... Pues niño, ensilla el burro, vámonos. Y si no lo ensillas, pues por lo menos pon ahí la leña, ¿no? Se lo llevó, lo preparó el altar, estuvo a punto de matarlo y Dios le dice: no, espérate, estate quieto, ya sé que no me lo vas a negar tampoco él. Abraham creyó, Abraham obedeció a Dios a pesar de que no sabía qué iba a pasar. Abraham sabía que Dios le había dado una promesa y su caminar con Dios era tan
cercano que no dudó de obedecer a Dios aun cuando le iba a costar su hijo único con su verdadera esposa. Ese fue Abraham. Pero si vemos el versículo 25 de ese capítulo 4, Pablo nos está diciendo, voy a regresar un poquito porque si no, no va a tener mucho contexto. Espérate, esta cosa ya me llevó para otro lado. Ok, versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cristo no había muerto en ese entonces todavía, pero la fe de Abraham fue lo que lo justificó, el creerle a Dios, el confiar en Dios y el ir a donde Dios lo mandó y hacer lo que Dios le mandó. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya no es a través de la fe de Abraham, es a través de nuestra fe propia en Jesucristo, en creer que murió y resucitó por nosotros y en confiar en que Él va a seguir llevándonos de la mano, lo que nos justifica. No es por peregrinaje, no es por adoración a cualquier cantidad de otras cosas, no es por una pila enorme de libros que tenemos que leer, no es por una pila enorme de leyes que tenemos que leer y conocer y seguir. Es solamente la fe en Cristo. Y la palabra dice que si nosotros le obedecemos, entonces nosotros estamos cumpliendo todo lo demás. Porque si nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y si amamos a nuestro prójimo, entonces estamos cumpliendo todo lo que Dios demanda de nosotros. Porque ¿sabe qué? Amar a Dios con todo nuestro ser significa vivir una vida de adoración constante a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de ser justificado por la fe? Uno de los beneficios de ser justificado por la fe es que tenemos paz con Dios. Dice la palabra que si nosotros estamos en pecado, somos enemigos de Dios y el juicio de Dios está por caer. Déjeme hacer un paréntesis rápido aquí. Se ha desatado una ola de videos y de comentarios acerca de lo que pasó en Texas. No me voy a quedar mucho tiempo en esto. Mucha gente está diciendo que el comentario del gobernador de Texas o el comentario del presidente Trump causaron juicio sobre Dios, sobre el pueblo. Hermano, lo único que están haciendo es meter temor en la gente. Dios no es un Dios que está esperando a ver quién se equivoca para darles en la torre. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Un organismo del gobierno de los Estados Unidos en años pasados utilizaron lo que se llama cloud seeding, que es poner químicos en las nubes para forzarlas a llover. La modificación del clima en los Estados Unidos y en varios países del mundo, porque lo hacen también en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes y en otros países, causa que todo el ciclo de la tierra se rompa. Obviamente, cuando dejan de estar aventando químicos, la tierra empieza a entrar al ciclo de limpieza que pasa cada cierta cantidad de años. Y llovió torrencialmente en todos lados. ¿Cuántas veces, cuántos años atrás hemos tenido tanta lluvia en los meses de julio y junio? Han sido meses de sequía terrible. ¿No es juicio de Dios? Disculpe usted la palabra que voy a usar, pero es estupidez humana. No es el juicio de Dios. La gente sabía que en ese campamento donde estaban todas esas pobrecitas chiquitas, se inunda cada vez que se desborda el río. Están en zona de alto riesgo de inundación y aún así mandaron a las niñas a campamento en temporada extemporánea de lluvias. Eso fue tontera humana. Perdón.
Pero eso fue tontería humana. Las sirenas sonaron, la gente fue llamada a evacuar con suficiente tiempo y el Fire Marshal decidió no mandar a las brigadas de rescate acuático porque le iba a costar mucho dinero hacerlo. Fue estupidez humana. Pero cuando nosotros somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. No somos enemigos de Dios, estamos nosotros con Dios en paz en su presencia constante. También hemos sido llevados a un lugar de privilegio inmerecido. Versículo 2 del capítulo 5 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora tenemos entrada al trono de gracia, y lo cantábamos hace rato. El Señor nos da entrada hasta el lugar privilegiado, un lugar de honor, a los pies de Cristo, enfrente del trono, donde aquellos 24 ancianos están postrados día y noche adorando. Hasta ahí tenemos entrada nosotros. Imagínense, la única persona que tenía derecho a entrar al lugar santísimo antes era el sumo sacerdote una sola vez al año. Y ahora usted tiene acceso permanente y constante al trono de gracia. Eso es increíble. Y no solamente eso, pero tenemos confianza y gozo en esperar compartir la gloria de Dios. Si a usted no le llena de hormiguitas y de maripositas en la panza el saber que Dios le salvó a usted cuando su consecuencia de vivir de la manera que vivía era morir eternamente, hermano, no sé entonces qué le va a causar esa emoción. El asunto está en que cuando una persona está muy contenta, emocionada por una situación que ha pasado, va y le cuenta a todo el mundo acerca de eso, y ahí es donde muchas veces nosotros nos rompemos un poquito. Ay, sí, estoy bien emocionado que acabo de recibir a Cristo. Pero es que si le platico a mi amigo, me va a dejar de hablar. Bueno, ¿qué vales más? ¿Qué valoras más? ¿Tu amistad terrenal o tu amistad con Dios? Y sí, tenemos que dar testimonio al mundo, pero si tu amigo te deja de hablar porque eres cristiano, el Espíritu se va a encargar de tu amigo después. Y la forma en que se encarga de tu amigo es que después el Espíritu Santo se le va a revelar a él, porque tú ya sembraste la semilla, y el trabajo de nosotros es sembrar la semilla. El Espíritu la riega. Y algunas veces nosotros no cosechamos. Alguien más lo va a hacer, pero usted ya sembró la semilla. Tenemos confianza y gozo en esperar compartir la gloria de Dios. Ya lo platicamos, tenemos gozo incluso cuando sufrimos, sabiendo que Dios usa la adversidad para nuestro desarrollo. Mire, si hay alguien que sabía de sufrimiento, fue Pablo. Este hombre que persiguió a la iglesia, Jesús se encuentra con él cara a cara en el camino a Damasco, al punto que encontrarse con Cristo le causó ceguera. Van, oran por él, recibe al Espíritu Santo y su primera reacción fue: tengo que salir a hablarle a la gente de esto. Pero el Señor lo mandó a prepararse para sus viajes misioneros. Estuvo en periodo de preparación por años. Y después de eso, señores, Pablo estuvo en prisión. Pablo estuvo en naufragios. Pablo fue castigado y latigado muchas veces. De hecho, se los he platicado antes, las prisiones romanas no eran como las de aquí, que les dan televisión y les dan regadera y les ponen comida caliente. A veces. Iba a decir algo, pero no me voy a meter en política. Las prisiones romanas eran las coladeras. Era la cloaca. Las aguas negras muchas veces subían a la altura del pecho de la persona. Y no es porque Pablo no supiera escribir, por eso tenía escribas. Porque él no podía escribir, no tenía dónde apoyarse para escribir. Y usted cree que porque ya le dijeron que usted es aleluyo, está sufriendo muchísimo. Hermano, no tiene idea de lo que es sufrir por Cristo. No la tenemos, ni usted ni yo. Vivimos en un país privilegiado. Pero dice también Pablo, dice, es que no importa cuál es la situación, no importa qué tan mal estén las cosas, yo sigo caminando hacia la cruz. Y de hecho vamos a enfocarnos en esos versículos. Versículos 3 al 5 del capítulo 5.
Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ay, pastor, entonces quiere decir que voy a pasar por prueba. Hermano, si no lo escuchó las veces pasadas que lo dije es porque no estaba poniendo atención. Pero vivir para Cristo no es la vida color de rosa y florecitas y arcoíris y brillantina y unicornios. Vivir para Cristo es vivir en constante guerra contra el enemigo. Jesús lo dijo, en la tierra, en el mundo van a tener aflicción. Fue una promesa. Fue una promesa, en el mundo vas a tener aflicción, pero ahorita les hablo de profecías, pero la segunda parte de la promesa, Jesús dice, pero anímense porque yo estoy con ustedes, yo ya he vencido al mundo. Les he dicho esto antes, pero si quieren ustedes pesar una profecía, si es de Dios o si es del mundo, si después de escuchar la profecía usted se queda con el intestino retorcido y usted dice, tengo miedo hasta más no poder, quiero ir a comprar todo el papel de baño y todas las botellas de agua que hay en existencia, esa profecía no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Las profecías de Dios se reconocen por tres partes principales. La primera es que Dios hace la exposición del pecado que está causando que esta particular profecía venga. Te dice, porque tú has hecho esto y no has obedecido mi voz, porque has cometido este pecado, etcétera. La segunda parte es el juicio que viene si nosotros nos mantenemos en pecado. Si tú no te arrepientes, si tú no vuelves a mí, entonces voy a hacer esto y el otro y aquello, y vas a sufrir destierro, y vas a sufrir desolación, y vas a sufrir peste y tribulación y muerte. Pero tercer punto, si te arrepientes, si cambia tu corazón y te vuelves a mí de todo corazón, entonces te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a plantar como árbol que está plantado a las orillas del río y sus hojas nunca se caen y su fruto siempre sale a tiempo. Y entonces una profecía que vino por consecuencia del pecado es una profecía que nos habla de arrepentimiento y de esperanza. A menos que usted no tenga pensado cambiar su corazón, usted no tiene nada que temer. Ya si usted no quiere cambiar su corazón, bueno, ese ya es su problema. Vamos a orar por usted. Pero queda en usted cambiar y ser enseñable. Dios nos ama mucho. En esa segunda parte del versículo 5 dice que nos dio a su Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de amor. Cuando el Espíritu radica en nosotros, cuando el Espíritu está en nosotros, se desborda el amor de Cristo de nosotros hacia la gente. Y en lugar de ver a la persona caída en el piso, tirada, nos vamos a convertir en esa persona que en lugar de pasar de largo como pasó el sacerdote y el levita en la historia del samaritano, vamos a ser nosotros el samaritano que lo vamos a levantar y lo vamos a curar y lo vamos a restaurar. Porque ese es el amor, ese es el corazón de Dios. Todo sucedió, todo ese problema sucedió cuando estábamos en nuestro valor más bajo. Versículos 6 y 8 dicen, 6 al 8, dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si en algún momento usted ha estado en una situación en la que alguien está en peligro de muerte y la única manera de salvarlo es que usted pierda la vida. Véase salvar a alguien de ser atropellado, tomar la bala que le correspondía a alguien más. Pero si hay alguien a quien usted odia con odio jarocho, estoy seguro que usted lo vería siendo asesinado y no haría nada. Y si no morimos por alguien, muchas veces a quien amamos, menos por alguien a quien no amamos. Conozco muy pocas personas que han donado un órgano
y muerto después para que alguien más reciba la vida. Cristo murió por las personas más pecadoras y más sucias y más indiferentes a Él. A ver, espérate, pastor, ¿qué dijiste? Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los tranzas, los cholos, los tramposos. Por ellos vino Jesús. Y usted y yo estábamos en esas categorías, algunos más cholos que otros. Yo me cuento ahí. Pero por el hecho de que Jesús murió por nosotros y decidió ir a la cruz por nosotros, nosotros somos salvados ahora de la ira de Dios. Y cuando venga el día del juicio, que va a venir un día, Dios nos va a pasar, nos va a mirar, va a ver la sangre de Cristo en nosotros, va a pesar nuestra vida. Pero somos libres de la ira de Dios. Entonces, pastor, ¿qué pasa si todos hemos dudado de nuestra salvación en algún momento, hermano? Pero cuando dude de su salvación, en lugar de entrar en pánico y temor, haga un nuevo pacto con Dios, un nuevo compromiso con Él. Señor, me salí, me siento sucio, me siento pecador, me siento que no puedo más, me siento que no soy la persona que salvaste, pero hoy quiero rededicar mi vida a ti. Porque ¿sabe qué va a hacer el enemigo? Va a venir y le va a decir: ay, ¿te llamas cristiano? Mira nada más lo que estás haciendo, mira qué cochinadotas andas, y qué estás viendo, y qué estás diciendo, y qué estás pensando. Dios no te quiere, nadie te quiere. Y el Espíritu Santo está detrás. No le hagas caso, es el padre de mentira, ven a mí. Pero si usted decide escuchar al enemigo, usted se va a alejar más de Dios. Pero si usted regresa a la cruz, usted va a ser nuevamente restaurado con Dios. Hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios. Estoy leyendo el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Y me llama mucho la atención el capítulo que leí ayer, porque habla justamente de, y antier, los dos últimos hablan de lo mismo, habla de nuestra amistad con Dios. Pero lo que dice Romanos es que no solamente el cumplir con lo que Cristo nos manda nos hace amigos de Dios, pero dice también que nosotros somos hijos de Dios. En los versículos 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero también dice en su carta a los Efesios que hemos sido adoptados a la familia de Dios. No somos nada más amigos, somos hijos. Romanos 5, 12, 21 dice: la fe en Jesús restaura la oportunidad para nuestra justificación. La Biblia tiene un contraste grande de Adán, por quien entró el pecado al mundo, que le llaman el primer Adán, y Jesucristo, que es el segundo Adán, por quien la muerte completamente fue derrotada y el pecado fue despojado. Dice Pablo que por Adán entró el pecado y la muerte. Y dice que esto fue justo por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mandó a Jesús en su lugar para que el pecado y la muerte que entraron por el pecado y la desobediencia del primer Adán fueran eliminados y destruidos por la obediencia de Jesucristo, quien se entregó a morir por nosotros hasta la última gota de sangre. A través de Jesús recibimos el regalo de gracia, que es la salvación de Dios. El pecado de Adán trajo la muerte, pero Jesús trajo la restauración, el perdón, y trajo la vida eterna. Ya no somos más esclavos del pecado. Hay otra parte que dice la palabra, que todo aquello a que lo servimos, somos esclavos de eso. Ay, pastor, yo le lavo la ropa a mi suegra, ¿soy entonces esclavo de mi suegra? No, se refiere a pecado a Dios, hermano. Usted
No se me salga por la tangente. Romanos 5:18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Romanos 6 habla de la justificación por la fe que resulta en búsqueda de una vida santificada. Les hablaba al principio de justificación. A través de la sangre de Cristo y a través del proceso de justificación que nosotros vivimos, ahorita voy a hablar de ese proceso, legalmente nosotros somos ahora libres de la condenación y nos convertimos nosotros en personas redimidas o justificadas ante Dios, que significa que ya no tenemos ninguna condenación, ningún pecado, ningún delito, ninguna falla en contra de Dios. ¿No es increíble? Imagínese, llega usted a la corte después de haber matado, robado, delinquido, vendido drogas, etcétera, y usted dice, no, me van a refundir por 40, 50 años ahí. Pasa todo el juicio, se escuchan todos los testimonios, llegan al final y el veredicto del jurado dice que usted fue encontrado inocente. ¿De qué me perdí? Ese éramos usted y yo. Merecíamos morir, merecíamos llegar al castigo eterno, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que a través de su sangre y a través de su resurrección nosotros lleguemos siendo justificados hasta la presencia del Padre a la vida eterna. Solamente una persona está emocionada por eso. Come on. A través de la sangre de Jesús y su resurrección fuimos justificados, y en vez de muerte y castigo, ahora nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Ya se oyen menos grillitos. Nosotros como cristianos pasamos por 3 procesos. El primer proceso es cuando somos salvados de la pena del pecado, y a esto se le llama justificación. Usted y yo ya no tiene más que pagar por el pecado que usted cometió en su pasado. Usted fue lavado por la sangre de Cristo. Usted fue declarado inocente. Mientras caminamos nosotros por esta vida, estamos siendo renovados y salvados cada vez que nos acercamos a Dios del poder del pecado. Este proceso es un proceso continuo y constante que se llama santificación. Significa que usted empieza a dejar más su vida pasada atrás y empieza a dejar sus malas costumbres atrás y sus malos hábitos atrás, y empieza usted a santificarse, a parecerse más a Jesús. Y un día cuando Cristo vuelva, sea mañana, sea hoy, sea pasado mañana, sea el año que entra, en 18 años, en 18 siglos, vamos a llegar al punto de salvación en que ya vamos a estar completamente alejados de la presencia del pecado, y es cuando vamos a ser glorificados. Es el proceso de glorificación, cuando nuestro cuerpo mortal se acaba, nuestra naturaleza pecaminosa se destruye por completo y somos llevados a ese lugar eterno donde vamos a ser glorificados junto con Cristo. Cuando eres justificado por la fe, te hace muerto al pecado. El pecado ya no tiene ese poder que tenía antes sobre ti. Está presente. Ya no tienes el efecto del pecado en tu vida. Ese ya se acabó. Y mientras somos justificados, la justificación nos va a liberar del poder del pecado. Jesús nos puso un muy buen ejemplo. Cuando venga la tentación, que siempre viene la tentación antes que el pecado, siempre. ¿Qué hizo Jesús? Habló la palabra de Dios contra la tentación y contra el enemigo, y rechazó la tentación con la palabra de Dios. Romanos 6:11 dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mientras estamos nosotros caminando, continuamos en el camino de santificación cuando nos rendimos y nos entregamos completamente a Dios.
Y cuando hablamos de rendirnos y de entregarnos a Dios, es como si usted toma las llaves de su casa, todo el llavero completo, no se queda ni siquiera el del cuarto de servicio, que ya casas ya ni tienen esa cosa como antes. Pero usted entrega la llave completa a Jesús y le dice, ahí está la casa, ahí está todo, haz lo que te dé la gana con ella. Hay un ejemplo que me gusta poner, que es, alguien invita a Jesús, ay sí, pásale a la casa, Jesús, mira, aquí está la llave de la puerta de la entrada, aquí está la clave de la alarma. Y Jesús dice, ¿y las llaves de los demás cuartos? No las necesitas, Jesús, nomás esto es todo lo que necesitas. Y Jesús dice, no, espérame, dame todas las demás, pues, si vine a ayudarte con la casa, no, Jesús, tú eres un huésped aquí, hombre, ¿cómo crees? No te voy a poner a trabajar. Y Jesús dice, pero quiero trabajar en tu casa. Quiero pintarla, quiero barrerla, limpiarla, quiero sacar las cucarachas, los ratones, las víboras. Y usted se aferra a no darle las llaves a Jesús. Jesús va a ser un caballero y no se las va a arrebatar. Pero su vida no está rendida a Jesús. Y va a llegar un momento en que la tentación entre por una de las ventanas de las recámaras a las que Jesús no les dio, a las que usted no le dio acceso a Jesús. Y entonces Jesús va a decir, ¿qué pasó? ¿Te robaron todo? Ay, sí, Señor. Pero si te dije que me dieras la llave, yo estoy aquí 24/7, papá. ¿Qué pasó? No, bueno, déjate, entrego la llave de esa recámara. Tienes otras 6 llenas de cosas. Allí está la recámara de tu trabajo, ahí está la de tu familia, ahí está la de tu paz, ahí está la de tus asuntos legales. Entrégamelas todas. Ay, pero es que, Señor. No, bueno. Cuando usted se entregue completamente a Dios, hermano, entréguele el llavero completo hasta la llave de la caja de seguridad del banco. Entréguele todo. Jesús quiere encargarse de todas las áreas de su vida. Y si usted le entrega todas las áreas de su vida a Jesús, ¿qué cree que va a pasar? Su vida, dice la palabra, el justo florecerá como palmera. Lo único que tenemos que hacer es darle la llave. Hay bendiciones significativas que recibimos cuando nos entregamos completamente a Dios. Hay favor. Si usted no sabe qué es favor, déjele platico. El hermano Joel Austin, en uno de sus libros, habla de que en algún momento ellos necesitaban dinero para hacer una construcción. Y parecía que el gobierno no les iba a dar el permiso y tenían como que todo cerrado. Dice, todo estaba cerrado, no parecía ocurrir nada. Y de la nada, Dios nos dio gracia con el gobierno, nos dio favor y el gobierno abrió las puertas y pudimos construir. Y pasó esto con el préstamo y pasó esto con el otro y empezó a ver las puertas abiertas. Favor de Dios es cuando Dios hace que aún la gente que lo odia a usted hagan cosas buenas por usted. Ese es el favor de Dios. Y sabe que la justificación nos trae favor de parte de Dios para nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es entregarle toda nuestra vida a Dios para que Él se encargue de hacernos favor con todos. La otra es libertad. Ay, es que estoy re preocupado, es que el precio del no sé qué, es que las tasas de interés, es que el no sé cuál, es que los rumores de guerra, es que el otro. Hermano, sea libre del temor, caramba, entrégale todo a Dios. Todo, entrégueselo. Ay, pastor, pero es que si le entrego esto, va a pasar esto otro. Pero es que si dejo esto en las manos de alguien más, es que no sea control freak, hermano. Entréguele todo a Dios. Deje que Él se encargue. Él es el capitán, el piloto. Él es el más importante. Jesús quiere dirigir su vida. No la quiere manipular. Jesús quiere llevarlo por el camino difícil, pero protegido. No por la carretera sin luces y lloviendo. No sé si usted es de esos, pero por favor no lo haga. Si empieza a chispear, prenda las luces. Se prenden solas, usted préndalas. Y la forma de prender la luz en su vida, entregarle su vida a Cristo completamente, abrir todas las puertas y entregarle todas las llaves. No guarde nada, hasta la combinación de los candados y de la caja fuerte. Todo entrégueselo. Ay, pero es que el oro que compré, pastor, y es que el dinero, y es que las armas. Hermano, entréguele todo a Cristo. Nos llegó a pasar a nosotros
Nosotros no somos freaks, no tenemos armas en la casa, tenemos un sistema de alarma que funciona ahí más o menos. Robaron a varios de nuestros vecinos alrededor, nuestra casa no la tocaron. Y se quedaron cosas afuera, se quedó una noche entera abierto el garage, no nos tocaron. Abrieron carros en todas las casas alrededor de nosotros. Pintaron casas, le aventaron cubetas de pintura al carro de la vecina. A nosotros no nos tocaron. Porque vivimos libres. No hay condenación, no hay temor, no hay nada. Todas las puertas de nuestra casa están abiertas a Jesús. Él tiene las llaves. Yo tengo nada más una copia. Él tiene las originales. ¿Y sabe qué? Muchas veces le digo a Jesús, ahí nos vemos, ahí tú te encargas de aquí del changarro. Y Jesús se encarga de todo. Tormentas, cayeron árboles, golpearon nuestra casa, un par de ramas en el piso, chiquitas. Jesús se encarga de nosotros. Déjele todo, viva libre de todas las cosas. Y la otra es que también damos fruto. ¿Para qué siembra usted una mata de chile, una mata de tomate? ¿Para qué siembra una mata de manzana? Para que le dé algo de comer. Dios lo sembró a usted para que dé fruto. Dios lo sembró a usted para que lleve su palabra a otras personas. Dios lo sembró a usted para que sirva a otras personas. Dios lo sembró a usted para que usted modele a Jesús para otras personas. ¿Y eso con qué se come, pastor? Abra la Biblia, lea los evangelios, lea Hechos. Jesús fue buscando a la gente herida, lastimada, a la gente pecadora, les predicó el evangelio, los alimentó, les dio lo que necesitaban, sanó sus enfermedades. Jesús dio el fruto que el Padre le mandó a dar. ¿Y sabe qué? Jesús dijo, los mando a ustedes, a que ustedes sigan haciendo la obra que yo empecé. Ay, pastores, que no hemos ido a predicar de puerta en puerta. Hermano, ¿a cuántos vecinos alrededor de usted le ha predicado? ¿A cuántos compañeros en el trabajo? ¿Le ha predicado a su hermano, su hermana? ¿Le ha predicado a sus padres? ¿Le ha predicado a los abuelos? ¿Le ha predicado a la tía? Es que es re borrachota, ni me va a escuchar. ¿Usted qué sabe? Inténtelo. ¿Le ha predicado a su casero? Ay no, pastor, si a duras penas me habla para pedir la renta nomás. Usted póngale ahí en el sobre donde usted le entrega la renta, póngale ahí una carta, versículos bíblicos. Usted haga la obra, cumpla con el proceso. Evangelismo no es nada más pararse en una plataforma enfrente de miles de personas, ni es ir a parques. Bueno, eso es, pero no lo es todo. Evangelismo es cuando nosotros damos testimonio de Cristo a todos los que nos rodean. Si digo que soy cristiano y voy utilizando mis manos para el propósito que no me las dio Dios, y utilizo mi boca para hablar palabras que no son las que Dios habla en su palabra, y utilizo el claxon de mi carro para cosas que no son emergencia, sino recordatorios de la familia de alguien, entonces usted no es un cristiano real. Usted es un cristiano. Pastor, usted se puso bien duro. Es la palabra de Dios. Yo nada más se la estoy regresando a usted. Y sabe que a veces a mí me apedrea también. Nosotros fuimos hechos para dar la luz de Cristo a la gente. Y si no lo hacemos, hermano, estamos fallando al propósito de dar fruto. ¿Y qué dijo Cristo cuando encontró una higuera sin higos? Córtenla y échenla al fuego. Esa fue la parábola. Pero después llega Jesús, busca higos en una higuera. ¡Ay! Maldita cosa esta. Y al día siguiente la encontraron seca. Que cuando lleguemos arriba, las palabras de Cristo no sean porque fuiste tibio, ni frío, ni caliente. No queremos escuchar eso, porque dices, porque por cuanto fuiste tibio te voy a vomitar de mi boca. Hermano, arda en el fuego del Espíritu Santo.
por la gracia de Jesucristo en la cruz, usted ha recibido el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y por la gracia, nosotros somos empoderados y recibimos al Espíritu Santo para que usted pueda cumplir con la obra que fue encomendada a nosotros. Les voy a pedir que se pongan de pie unos segundos más. Y ahora sí, ya estoy acabando. A lo mejor usted está en este lugar y escuchó esto de la gracia y dice, híjole, como que el Señor ahora sí me llovió porque he hecho todas estas cosas y necesito arrepentirme. A lo mejor usted está aquí y dice, ¿sabes qué? Yo ya conozco de Cristo y había leído este pasaje, pero jamás me cayó tan pesado como hoy. Necesito volver a rededicar mi vida a Cristo. O a lo mejor jamás había escuchado este mensaje y dice, ¿sabes qué? Tiene razón. Necesito entregar mi vida a Jesús. O a lo mejor usted está aquí y dice, pues, pastor, no siento que yo he sido tan malo, pero me gustaría poder seguirme alineando por el camino de la santificación para que el reflejo que yo doy sea el rostro de Cristo. Vamos a orar por eso. Si usted jamás ha recibido a Cristo y este mensaje llegó a su corazón, vamos a orar para que usted tenga la oportunidad hoy de invitar a Cristo a su corazón. Si está listo, vamos a orar. Es una oración que toma un par de minutos. Simplemente hágala con todo su corazón y háblala en voz alta. Porque nosotros creemos en nuestro corazón, pero confesamos en nuestra boca para justicia. Y es importante que lo haga, porque usted está diciéndole a todo alrededor de usted, hey, estoy poniendo mi confianza y mi vida en las manos de Cristo. Vamos a orar. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu gracia y por tu misericordia y tu perdón. Yo reconozco que el Dios Padre te levantó de los muertos con poder, y hoy te pido perdón por mi pecado. Jesús, te entrego toda mi vida. Abro todas las puertas, te entrego las llaves. Jesús, hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Toma tú el control de mi vida. Hazme una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, contáctenme al 918-272-5219 o a fmonroy@oasofresh.com. Quiero platicar con usted. Quiero asegurarme de que usted recibe los pasos para crecer en su fe y para platicarle qué decisión tomó hoy, porque es importantísima, la decisión más importante de su vida. Si usted está aquí, vamos a orar. Si usted se siente cómodo viniendo al frente para orar, está bien. No significa nada, solamente dice: Señor, me rindo a ti. Por eso vengo al frente a rendirme a ti. No es poner a nadie en el spot ni nada por el estilo, simplemente que usted se está rindiendo delante de Cristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, que sabemos que es verdad, es lámpara a nuestros pies, es alimento a nuestra alma, es agua fresca para nosotros. Señor, en esta hora te pedimos perdón si hemos fallado, porque sabemos que tú nos has encomendado una misión, tú nos has hablado, nos has justificado, Señor, pero nosotros a veces tendemos a regresar y te pedimos perdón si hemos fallado. Señor, no es nuestra intención, pero muchas veces nuestra carne puede más que nuestro espíritu. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a un punto en nuestra vida donde entendamos que nuestra amistad contigo, nuestra relación contigo es la parte primaria de nuestra existencia. Señor, por gracia y por misericordia tú mandaste a tu Hijo, Señor, y tu Hijo caminó por esta tierra y nos habló del reino de Dios y nos acercó el reino a nosotros, Señor, y por tu gracia Él fue hasta la muerte y murió por nosotros, entregando hasta la última gota de sangre, Señor, en la cruz. Y por tu preciosa misericordia y gracia Él resucitó de los muertos al tercer día, y esa resurrección nos trajo a nosotros victoria y nos trajo justificación a través, Señor, de ese sacrificio. Gracias porque tú, Señor, en tu infinita misericordia mandaste a tu Hijo a pagar el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Señor, en esta hora te pido que cada corazón aquí presente, cada corazón que nos escucha en línea, Señor, sea tocado por tu Espíritu hoy. Ayúdanos a abrir cada área de nuestra vida,
cada puerta de nuestra vida, Señor. Te entregamos a ti las llaves, te entregamos el control, te entregamos a ti la contraseña, te entregamos a ti, Señor, la combinación de la caja fuerte de nuestro corazón. Te entregamos todo, porque, Señor, sabemos que tu gracia nos trae a nosotros seguridad y libertad, y nos trae, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, venimos delante de ti deseosos, Señor, de agradarte, de tener una relación y una convivencia cercana y próxima contigo. Señor, tú tienes el primer lugar. Ponemos a tu Santo Espíritu en el primer lugar de toda nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Señor, en cada área es tuya. Te la entregamos hoy. Nos rededicamos hoy, Señor, y nos rendimos a ti al 100%, porque tú eres el único, Señor, que nos puedes llevar sanos y salvos hasta nuestro destino, casa. Y eres tú el único, Señor, que nos puedes hablar y nos puedes usar y nos puedes transformar para poder llevar tu palabra a aquellos que no la han escuchado, Señor. Bendito eres, Dios, te amamos. Te entregamos a ti el trono, te entregamos a ti el primer lugar, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No hay palabras que podamos decir para expresar toda nuestra gratitud, Señor. No hay acción que podamos tomar, Señor, que pueda expresar qué tan agradecidos estamos nosotros. Lo único que podemos hacer es rendirte nuestra adoración, ofrecerte nuestro corazón, Señor, y nuestro amor a ti. Señor, confiamos en ti, queremos obedecerte. Ayúdanos, Señor, a rechazar la tentación y el pecado y a obedecerte, Señor, a ser cada vez más como Cristo es. Gracias, porque solamente a través del sacrificio de Jesús, no hay nada más en medio, solo Jesús. Jesús es el único. Jesús es el sacrificio mayor. Jesús es quien abrió la puerta entre nosotros y Dios. Jesús es quien cortó ese velo en dos para que la presencia de Dios se derramara sobre toda la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana